El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía: cuidado con los escribas, les encanta pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Se echa los bienes de las viudas haciendo ostentación de largos rezos. Estos recibirán un castigo muy riguroso. En una ocasión, Jesús estaba sentado frente a la alcancía del templo, mirando cómo la gente echaba ahí sus monedas. Muchos ricos daban en abundancia. En esto se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Llamando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: yo les aseguro que esta pobre viuda ha echado en la alcancía más que todos, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ésta, en su pobreza, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Glorifica, Señor, en los labios para que proclame tu alabanza. Bien. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Como les había mencionado al inicio de esta Santa Misa, vamos a encomendar a México. Estamos a un día de las votaciones y seguramente ustedes han escuchado ya diversas predicaciones acerca de este momento que vamos a vivir en México. Me voy a permitir hacer también la reflexión a vísperas de un momento tan importante y decisivo para la sociedad, recordando cuál es la labor de la Iglesia en estos casos. ¿Bien? Y voy a comenzar con la pregunta que viene de fondo. ¿A la Iglesia le está permitida hablar de política, sí o no? Bueno, vamos a responder poco a poco. Para poder entenderlo y para poder dar una respuesta justa, me van a perdonar, pero hoy es más como una homilía de clase, ¿bien? Ahora sí, desde el púlpito, o podríamos decir desde la cátedra, en la que el sacerdote participa también de la labor del obispo, la de enseñar. Muy bien. Estamos al inicio del siglo XIX, año 1800, y resulta que ocurre en Europa una gran revolución. Y digo una gran revolución porque todos estaban muy felices en el campo y pues existían también las ciudades, pero pues no eran tan amplias. Y de repente, de un momento a otro, comenzó a llegar muchísima gente de los campos a vivir a las ciudades. ¿Y como por qué? Resulta que comenzó la industria y pues se necesitaba mano de obra. Y entonces mucha gente del campo comenzó a acercarse a las ciudades y estas comenzaron a tener un gran auge. Yo, como ustedes saben, soy de Huamantla, aquí en Tlaxcala, y recuerdo que vivimos más o menos algo parecido. Huamantla hasta hace poco tiempo vivía sobre todo de la agricultura y de repente comenzó a llegar mucha gente porque llegó una empresa, llegó Audi. Y entonces realmente sí, mucha gente comenzó a llegar para trabajar en la empresa y eso fue lo que sucedió en Europa. Y bueno, pues comenzaron a contratar las personas, ahora sí, estas personas que necesitaban el trabajo. Y comenzó así la llamada revolución industrial. Pero llegaban a las 7 de la mañana y de repente ya estaban muy cansados a las 10 de la noche y les decía: no, tienes que seguir trabajando. Pero pues ni hemos comido, ese es tu problema. Pero ¿y mis hijos? Y además me diste bien poquito. ¿Quieres el trabajo o no lo quieres? No, pues sí, pues de esto a nada, pues esto. Entonces comenzó a darse una serie de injusticias porque no se sabía cómo vivir en una nueva situación. No había sindicatos, no había derecho de los trabajadores, no había límites de trabajo, en fin, ¿no? Entonces comienza toda esta revolución de la cual todo es nuevo, hasta que pues por supuesto a la gente que iba a la iglesia le decía al párroco: es que tengo problemas porque pues ni me están pagando bien, trabajo mucho, mis hijos están trabajando, a ellos no les pagan bien poquito, a veces ni les pagan. Entonces la iglesia se vio en la necesidad de dar una respuesta y se envió la consulta a Roma. Para este periodo había un papa que se llamaba León XIII y le llegan muchas consultas y se da cuenta que está ante una situación totalmente nueva. Y escribe una carta encíclica que va a ser importante, a partir de la cual se va a desarrollar toda una doctrina. Él comienza esta encíclica con el título Las cosas nuevas, o acerca de los asuntos nuevos.
en latín, Rerum Novarum. Y él comienza a describir en esa encíclica la cuestión de los derechos de los trabajadores, la necesidad de tener, ahora sí, un salario digno, etc. Comienza a hacer toda una serie de principios en ese momento a nivel económico acerca de una situación de la cual la Iglesia realmente no estaba pues, ni preparada ni tenía muchos conocimientos. Entonces tuvo que comenzar a adentrarse dentro de este conocimiento, que después fue toda una doctrina que se le llamó doctrina social de la Iglesia. Con el tiempo nos dimos cuenta que no solamente la economía, el trabajo, era parte de lo que pues, una persona como sociedad le afectaba, sino que había otros ámbitos en los cuales también esa doctrina tenía que estar presente. Y se dio cuenta que tenía que estar presente en la educación, que tenía que estar presente en el ámbito ecológico y también dentro de la política. Y esto fue como una gran revolución, porque la Iglesia ya había estado presente dentro de la política. Anteriormente, por ejemplo, en Roma, el Papa era quien gobernaba Roma, era el rey. Y por mucho tiempo, en algunos lugares, quien iba manejando, quien iba acompañando a la sociedad era la Iglesia. Llegó un momento en el que se separan los ámbitos, pero realmente eso fue reciente. Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de Juan de Palafox y Mendoza, además aquí de Puebla. Él fue no solo arzobispo de México, sino también virrey de la Nueva España, es decir, que gobernaba y tenía el poder, el mismo poder del rey, aquí en la Nueva España. Bueno, con el tiempo esta doctrina se fue ampliando y en cuestión política nos dimos cuenta cuál era el papel. Y aquí va la respuesta a la pregunta del inicio. ¿La Iglesia puede hablar de política, sí o no? Sí, sí puede hablar, porque resulta que la fe no solamente es para creerla, sino también para vivirla. Y también hay que darnos cuenta que nosotros estamos inmersos dentro de esta sociedad de la cual tiene su dinámica y en la que nosotros participamos. Por lo tanto, un sacerdote puede votar, por supuesto, porque sigue siendo un ciudadano normal, que también tiene sus necesidades y tiene sus derechos. Es por ello que la Iglesia también puede hablar acerca de política, pero no puede hablar como quiera. Esto es importante. La función de la Iglesia dentro de la política es la de iluminar y orientar, dar los principios para que cada uno después, según su conciencia, según su propia libertad, pueda tomar una determinación. Ya no podemos regresar al periodo en el que la Iglesia tome el poder civil para poder dirigirlo, ya no nos corresponde. En su momento ayudó, ahora en estas circunstancias ya no. Es importante entonces que nosotros y siempre tengamos esto presente, ahora sí los sacerdotes, el que podamos iluminar y poder orientar, porque la fe no solo se cree, la fe también se vive. Bueno, voy a terminar no voy aquí a dar ni principios, porque ya seguramente durante este periodo han escuchado muchísimo. ¿Bien? Solamente invitar a que todos nuestros principios de fe se vean reflejados en una responsabilidad importante que es el voto, que es la voz que yo tengo, que puede elegir aquel que me va a representar y quien me va a gobernar. Voy a terminar con esto. Dentro de la Iglesia nosotros conocemos los 10 mandamientos, pero no se acaban ahí los 10 mandamientos. Dentro de la Iglesia tenemos los así llamados 5 mandamientos de la Iglesia, que son importantes también. Y estos son: asistir a misa todos los domingos, comulgar al menos una vez al año, especialmente en el periodo de Pascua, confesarse al menos una vez al año, especialmente en el periodo de Cuaresma, ayunar cuando la Santa Madre Iglesia lo indique, y el quinto, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Esto de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, a veces como que lo reducimos al ámbito de, pues vamos a barrer la parroquia. Bueno, pues vamos a barrer la parroquia y bueno, pues vamos a limpiar los manteles y pues ya los planchamos, o vamos a ayudarle al párroco a cambiar el foco de la parroquia porque ya se fundió, y entonces como que lo reducimos a ayudar a la Iglesia en esas necesidades particulares, cuando en realidad este quinto mandamiento es muchísimo más amplio. Y a lo que voy. Hoy más que nunca, la Iglesia necesita de ustedes laicos, porque son ustedes quienes viven de una manera particular dentro del ámbito de la Iglesia, dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia, participan y su labor es sumamente importante.
Esa ayuda de la cual habla el quinto mandamiento, ayudar a la iglesia a sus necesidades, implica también la ayuda dentro de la sociedad. En otras palabras, anímense, necesitamos hoy más que nunca laicos comprometidos en la economía, laicos comprometidos, católicos en la política, laicos católicos comprometidos dentro de los ámbitos de la ecología, del gobierno, dentro de grandes ámbitos en los cuales uno pueda defender cuáles son los principios de la fe y de la moral. Y a veces decimos, no, pues que vaya otro. Es que a nosotros, bueno, digo nosotros como católicos, ¿bien? No a mí como padre, ¿bien? Nos corresponde entrar dentro de esa sociedad y poder ayudar a la Santa Madre Iglesia con buenos políticos, con buenos economistas, con buenos cantantes, con buenos promotores, con grandes científicos. La Iglesia necesita de ustedes porque es su ámbito, el que puedan ayudar a la Santa Madre Iglesia con todos esos conocimientos para ayudar no solamente a la Iglesia, sino a todos los hombres, en definitiva, a todos los bautizados. Así que mucho ánimo, ¿bien? Esa es la tarea para todos. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer? ¿Bien? Para ayudar a nuestra Madre Iglesia. Vamos a pedir en esta Santa Misa que nos ilumine y nos conceda su gracia. También les voy a invitar en este día, ya me alargué, perdón, pero eso es importante, que encomendemos a nuestros políticos. En el Antiguo Testamento había una frase que dejaron escrita los profetas y decía así: les daré pastores según mi corazón. Y nosotros, si yo les pregunto, ¿a qué se refiere la Sagrada Escritura cuando dice, les daré pastores según mi corazón? Y muchos dicen, pues les daré sacerdotes, o un obispo, o el papa. Pero cuando se escribe la Sagrada Escritura, el pastor de Israel era el rey. El sacerdote no era el pastor de Israel. En definitiva, el profeta lo que escribió fue, les daré gobernantes según mi corazón. Es necesario que nosotros pidamos también por nuestros gobernantes y también colaboremos con ellos, ¿bien? Para que el Señor los siga acompañando, que los ilumine, que el Señor les siga concediendo todo lo necesario para poder gobernarnos. Así que a veces nosotros nos quejamos y la pregunta aquí es, sí, nos hemos quejado, ¿cuánto también les hemos encomendado? ¿Bien? Así que pidamos mucho por nuestros gobernantes para que el Señor los ilumine, los sostenga y les conceda la generosidad para poder ir guiando al pueblo, en este caso al pueblo de México, a las demás naciones, según la fe y la verdad. Bueno, vamos a continuar esta Santa Misa ofreciéndola por todos nosotros para que el Señor nos ilumine en este momento importante para México. Que así sea.